van a ser de diferente manera y van a tener diferentes células para formar diferentes órganos. Nosotros tenemos acá unos tejidos, los cuales son, todos son tejidos musculares, pero que dependiendo de las células que tengan, van a formar uno u otro órgano. Por ejemplo, a pesar de que son células musculares las tres, nos fijamos que son altamente diferentes. Y hay células musculares esqueléticas que son cilíndricas, alargadas, con esas rayas visibles, y su función básicamente es mover los huesos. Tenemos el músculo cardíaco, que se ve más o menos de esta manera, que son ramificadas, estriadas y se encuentran en el corazón. La contracción no es voluntaria, pero este sí es un músculo voluntario. Luego tenemos el músculo liso, el cual se encuentra en el estómago, y este básicamente es para cuando ustedes tragan la comida, su único esfuerzo está un poco en la garganta para que llegue a pasar, pero en el momento que entra en el esófago, su cuerpo empieza a hacer una serie de movimientos, los cuales usted no está controlando, para que la comida llegue al estómago. Pasa al estómago, se digiere y pasa el resto de su tracto digestivo por los intestinos por el mismo movimiento que se denomina movimiento peristáltico. Entonces, diferentes órganos que están formados cada uno de un tejido diferente van a formar y a combinar en estos sistemas de órganos. Los sistemas de órganos son varios en el cuerpo humano. Yo les estoy poniendo los ejemplos de humanos, pero tomen en cuenta lo siguiente. Esto se aplica para todos los seres vivos. Bueno, hay algunos que son un poco más simples y no tienen sistemas de órganos. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, las medusas. Las medusas no tienen este nivel de organización, sino que las medusas son solamente tejido. Pero eso lo vamos a ir definiendo en la parte de biodiversidad. Yo quiero que les quede un poco claro la organización biológica y es por eso que lo estamos viendo mayormente con humanos. Entonces, estos sistemas de órganos tienen son varios en realidad. Tenemos el sistema tegumentario, que está conformado por la piel y su función es proteger el cuerpo de deshidratación, patógenos, moderar la temperatura por el sudor, etcétera, etcétera. El nervioso, que detecta estímulos y coordina respuestas para ellos. El endocrino, que básicamente tiene una gran cantidad de hormonas, las cuales están secretando para darle la señal a una parte del cuerpo, otra parte del cuerpo o algún grupo de células que se desarrolle de una forma específica. El sistema muscular, que mueve el cuerpo, el esquelético, que da soporte, el circulatorio, que su función es mantener el pH, distribuir materiales como oxígeno, nutrientes, y también recolectar materiales de desecho como agua metabólica, lo cual pasa posteriormente por los riñones, o dióxido de carbono, que es llevado a los pulmones para que nosotros lo expulsemos cada vez que respiramos. El linfático, que básicamente recoge fluidos tisulares de la sangre y defiende el cuerpo contra infecciones. El respiratorio, que es para respirar. El digestivo, que es el que usamos para comer. El urinario, que es para mantener el volumen y composición de la sangre. Este excreta el exceso de líquidos y desechos. El reproductivo, que en la mujer produce óvulos y en el hombre produce esperma. Y así. Entonces, un organismo ya multicelular, no pluricelular, porque pluricelular son aquellos que las células no se conectan entre sí. Multicelular son aquellos que sí, las células están interactuando y formando diferentes órganos, sistemas de órganos, tejidos, etcétera. Está formado por muchos de estos sistemas. En el caso de el humano, ustedes ya vieron anteriormente la cantidad de sistemas que tiene, pero esto aplica para todos los organismos. Por ejemplo, las avispas, como la que tenemos en la imagen, van a tener órganos dentro de ella que cumplen funciones un poco similares.
Por ejemplo, nosotros tenemos acá, ustedes logran ver acá como unos gusanos. Esos gusanos en realidad no son gusanos, sino que eso es denominado túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi están conectados al tracto digestivo directamente y esos túbulos de Malpighi tienen una función similar a los riñones humanos. Toman la comida del tubo digestivo y filtran para poder aprovechar correctamente los líquidos que ellos consumen. Tenemos acá abajo un cordón nervioso. Los insectos por lo menos tienen varios cerebros, pero algunos cerebros más desarrollados que otros, pero ese cordón nervioso pasa por la parte de abajo y sabemos que es similar a nuestro sistema nervioso. Tenemos acá arriba una, todos estos de color azul que están en la parte de arriba son cámaras de corazón y ellos también tienen una gran cantidad de corazones y es similar a nuestro sistema respiratorio. Tenemos acá el tracto digestivo en color verde en medio que es similar a nuestro sistema digestivo. Lo que yo quiero que vean es que básicamente esto incluso yo no pude haberles puesto en insectos, sino que les pude haber puesto un invertebrado como un pez y vamos a encontrar órganos que tienen funciones más o menos similares y diferentes y no tanta diferencia entre cómo se ve en el humano, en el caso de que nosotros estemos estudiando mamíferos. Más allá del individuo hay otros niveles de organización y este tiene que ver con la población. Estos constituyen y todos los individuos de la misma especie. Nosotros en la imagen lo que estamos viendo es una población de mariposa monarca. La mariposa monarca se agrupa en grandes cantidades para hacer migraciones poblacionales. Ellas van desde Canadá hasta el sur de México y viceversa, dependiendo de las condiciones ambientales. A lo que quiero llegar con esto es que vean que acá solo hay mariposa monarca y por saber solo mariposa monarca nosotros podemos decir que es una población. Entonces nos lleva a una pregunta. Cuando decimos que son animales de una misma especie, todo bien, entendemos que son del mismo tipo, pero en realidad, ¿qué es una especie? Nosotros vamos a manejar ese término para fines de las clases. Cuando se ve desde un punto de vista evolutivo, se tienen que estudiar todos los términos de especies. Hay alrededor de, no recuerdo, entre 25 y 48 términos de especies aceptados y todos tienen un enfoque diferente y dependiendo del enfoque que le demos al término de especie, ese es el que nos va a ayudar a explicar algunos caracteres evolutivos. Pero para cuestiones de nuestra clase, nosotros vamos a ver la especie como la definición clásica, que es la de la especie biológica. Estos son grupos de poblaciones naturales que se cruzan, es decir, se reproducen efectivo potencialmente y están aisladas de otros grupos semejantes desde el punto de vista reproductivo. En la naturaleza hay algo que, bueno, nosotros le llamamos la ley de la llave cerradura y es de que, por ejemplo, una especie de escarabajo no se puede, no se puede reproducir con otra especie de escarabajo porque sus genitales no concuerdan. Los genitales no están hechos uno para el otro, entonces no se pueden reproducir, no puede haber una reproducción interespecie. Y no solo los genitales, sino también las células reproductivas, que son los espermatozoides, no fecundan el óvulo de otra especie. Así que eso evita un poco que existe esta hibridación. Sin embargo, la hibridación existe, este concepto no es aplicable para todos los organismos, porque algunas mariposas tienen una alta tasa de hibridación, es decir, que se reproducen con otras especies. Y tenemos también otro grupo de animales que son estos, como estos de acá, que son los áfidos, que tienen la característica de reproducirse asexualmente. Entonces, en grupos que se reproducen de manera sexual, ese término queda un poco mal en realidad. Porque toda la terminología de la especie biológica está basada en el aislamiento reproductivo.
Cuando tenemos un conjunto de diferentes poblaciones que están interactuando entre sí, se forma una comunidad. Acá tenemos la planta, que es el hospedero, tenemos y todos en esa comunidad tienen un rol, que es lo que luego voy a mencionar. La planta está actuando como hospedero, tenemos acá los áfidos, que tienen el rol de consumir la planta, tenemos acá una mariquita, que es una depredadora de áfidos, y tenemos acá una hormiga. Las hormigas tienen la costumbre, por así decirlo, de tener una asociación simbiótica, de la cual vamos a explicar más en unidad más adelante, con áfidos, porque los áfidos tienen acá uno en la parte de atrás del abdomen, tienen unos cuernitos que se llaman corniculi, y por ahí excretan una sustancia azucarada para que las hormigas la disfruten. Entonces las hormigas, como para devolver el favor de esa sustancia azucarada, cuidan a los áfidos. Entonces, si un depredador se acerca, la hormiga, para cuidar al áfido y que no se lo coma, va a atacar en grupo a el depredador. Lo que quiero que vean es de que, a pesar de que parecen especies que no tienen nada que ver, están interactuando entre sí. Entonces, esa interacción es lo que forma una comunidad. Entonces, cuando tenemos una comunidad de organismos vivos, pero estos, además de interactuar entre ellos, también interactúan con el medio biótico, como lo estamos viendo en la imagen, de que algunos usan el agua para nadar, usan el agua para beber, usan el agua para cazar, o usan los recursos de el aire para volar, el que estaba en el suelo, etcétera, etcétera. Es ahí cuando están interactuando con el medio biótico que básicamente constituyen un ecosistema. Nosotros sabemos que hay una alta interacción con el medio biótico por parte de las plantas, y esta tiene que ver con la toma de nutrientes del suelo. Y la superficie de la Tierra, donde están los seres vivos, o sea, una gran cantidad de tierra, es denominada biosfera. No solo tiene que ver con la parte terrestre continental o de islas o insular, sino que también tiene que ver con la parte del mar donde hay seres vivos. Haciendo un repaso rápido, tenemos el átomo, que es la mínima partícula de un elemento que conserva sus propiedades, las combinaciones de átomos, que pueden ser en moléculas inorgánicas o moléculas orgánicas o macromoléculas, la célula, que vamos a entender como la mínima unidad de la vida, el tejido, que está formado por grupos de células, el órgano por grupos de tejidos, los sistemas de órganos por grupos de órganos, los organismos celulares compuestos por grupos de sistemas de órganos, la población, que son de la misma especie, que hay una pequeña definición de especie, que es organismos muy parecidos que se aparean entre sí, pueden tener descendencia, la comunidad, que son dos poblaciones diferentes que bien interactúan en una misma zona, ecosistema, que es la comunidad más el ambiente, y biosfera, que es donde están todos los seres vivos. Bien, hasta acá quiero saber si hay alguna pregunta. Igual vamos a seguir. Dígame, José. Y va a subir la diapositiva. Sí, al terminar la unidad yo subo las diapositivas. Yo les recomiendo que para estudiar, antes de que suba las diapositivas, vayan tomando notas. También lo que pueden hacer si no alcanzan a tomar notas es revisar la literatura. Yo les di el material, bueno, yo les pasé el programa, por ejemplo. Déjenme ver. Esto es si ustedes se quieren complicar un poco en realidad, pero es bueno que también lo tomen en cuenta si ustedes quieren estudiar un poco más de esta manera. Déjenme ver. Ajá. Denme un segundo.
Ok. Esto es por si ustedes se quieren complicar y realmente yo aconsejo de que ustedes lo hagan, pero pueden fácilmente solo tomar notas y esperar a diapositivas. Pero si quieren hacerlo, estudiar de una mejor forma, tomen el programa. En el programa están los temas que vamos desarrollando. Déjenme ver. Me parece que estos temas no los vimos, me parece. Sí, esto no lo vimos como tal, porque no sé qué hice las diapositivas. Solo tenemos este del origen del hombre que les enviaré posteriormente. Pero esto sí, no se preocupen. Estamos en la materia viva. En características de la materia viva, ya lo pasamos. Niveles de organización, esto acabamos de ver. Entonces usted puede tomar los temas que acabamos de ver, ir a la sección, a la última parte donde dice bibliografía sugerida, tomar uno de estos libros, buscarlo, este ya lo tengo a la mano, y va a la parte del contenido, busca, por ejemplo, características de la materia viva, que son los átomos, cómo interactúan para formar moléculas, moléculas biológicas, lípidos. Déjenme ver. Aquí están básicamente la mayor parte de temas que nosotros vamos a ir viendo. Así que ustedes pueden darle un vistazo a esto, a los libros, para por si quieren adelantar o por si quieren repasar algo o algo no les queda claro. Y estos libros ustedes saben cómo conseguirlo, se consiguen en LibGen fácilmente, así que no tienen excusa con el tema de revisar libros. Igual eso es si ustedes se quieren complicar, pero si quieren esperar diapositivas, las diapositivas se las voy a enviar cuando termine la unidad. Lo otro que les iba a decir es que, bueno, yo no voy a sacar preguntas que no haya dado en clase, y eso incluye a que por lo menos con esto significa de que no, las preguntas no son solo de las diapositivas, sino de las cosas que yo voy hablando. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, me imagino hablando del aparato reproductivo con el sistema de órganos. Directamente el aparato reproductivo son en realidad pocos órganos, no tienen que ver con todo el sistema reproductivo, porque el sistema reproductivo en realidad incluye muchos órganos los cuales no son visibles, como uno de estos que es la glándula pituitaria, que también forma parte del sistema endocrino, la cual manda señalizaciones a los a una parte endocrina del aparato del sistema reproductivo, que activa ciertas cuestiones como los ciclos menstruales, como la excitación, etcétera, etcétera. Nosotros tampoco vamos a preguntar eso directamente en un examen, cuál es la diferencia entre aparato y sistema, pero tengan la idea de que a veces es para resumir tal cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sepan lo siguiente y tengan en cuenta lo siguiente. Yo de momento sigo pendiente de qué es lo que va a pasar con, con el grupo, si lo van a dividir, no lo van a dividir, o qué sé yo, lo que van a hacer las autoridades. Pero si el grupo no se divide y no se nos da aula para poder realizar el examen parcial lo haremos virtual. Imagino ustedes diciendo, oh, qué bien, examen virtual. No, no, nada de eso. El examen es algo sumamente complicado.
Van a ser alrededor de 80 preguntas y usted va a tener 1 hora para contestar las 80 preguntas. El examen se abre, tiene 1 hora para hacerlo y mayormente son preguntas que tienen opción múltiple. Entonces el tiempo va a ser su mayor enemigo y si usted se pone a querer buscar en las diapositivas o algo así, créame, el tiempo no le va a alcanzar. Es mejor que usted estudie bien y va a poder resolverlo. Sí, si se dan cuenta, nosotros estamos cubriendo una cantidad de material enorme. Entonces, a la hora del parcial, esa cantidad de material enorme es lo que se va a evaluar. Porque los libros de biología normalmente tienen alrededor de unas 1000 a 3000 páginas y es lo que nosotros vamos a cubrir de conocimiento durante este curso. Entonces, yo les hago esta idea de que así serán los exámenes en caso llegara a ser virtual. Si nos llegan a dar un aula en condiciones para poder hacer el examen, muy posiblemente yo voy a tirar 5 claves del examen, o sea, 5 exámenes diferentes. Va a tener una parte de opción múltiple, va a tener una parte de falso y verdadero, va a tener una parte de complementar con respuesta corta y va a tener una parte de desarrollo de temas. Es decir, 4 partes completas con que unas 10 o 20 preguntas por parte y voy a estar yo en frente de ustedes quitando examen a quien copia. Y van a tener un poco más de tiempo, obviamente. No va a ser como los exámenes virtuales. Los exámenes virtuales yo los hago un poco complicados para evitar que usted esté apoyándose del material. Y créanme, a pesar de que ustedes digan, yo voy a estudiar lo mejor posible y voy a hacer trampa o lo que sea, igual no es que el examen se le vaya a salir fácil. Así que, recomendación para todos, estudien lo mejor que puedan. Nosotros vamos a tener nuestro examen parcial en 2 semanas. Solo tendremos esta y la próxima semana de clases y todo lo visto hasta ese momento se va a evaluar. Ok. ¿Alguna pregunta? La próxima semana nosotros tenemos laboratorio y ese laboratorio también se va a evaluar con un examen. El mismo día que tengamos el laboratorio. Eso significa que usted, antes de hacer el laboratorio, tiene que realizarlo por su cuenta. Están todas las indicaciones en el laboratorio. Y además de eso, tiene que leer todo lo que dice el laboratorio. No vaya a venir al laboratorio sin haber leído absolutamente nada porque el examen le va a doler. Ok, voy a continuar. Ahora les voy a hablar acerca de los elementos de la materia viva. Los elementos de la materia viva en realidad está formada por una cantidad enorme de elementos, pero estos elementos van a variar de una u otra forma dependiendo de la materia viva. Ustedes tienen que recordar en este momento la tabla periódica. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver un poco con química. Entonces, esta materia viva como tal va a estar teniendo piensen en todos los elementos de la tabla periódica, como lo dije, y solo algunos son los que tienen que ver con la materia viva. Nosotros vamos a reconocer estos porque son, quiero ver, los más importantes son CHOMPs. CHOMPs es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Dónde nosotros podemos encontrar azufre en nuestro cuerpo? Pregunta aleatoria para que ustedes respondan en este momento. En el estómago, en los jugos gástricos. Los jugos gástricos son ácido clorhídrico, es cloro, no azufre. Les voy a dar una pista. A la mayoría de nosotros que nos cuidamos el pelo, bueno, se lo voy a decir directamente. ¿Han escuchado de eso que dicen allá, posiblemente sus mamás o sus abuelas, que es el olor a cacho quemado? Ese olor
se siente cuando se está quemando las pezuñas de los bovinos. Pero, o sea, cuando se le ponen diferentes cosas en las pezuñas y se quema, se siente así. Ese olor también lo pueden sentir cuando se planchan el pelo. Cuando se planchan el pelo, sienten un olor de esa manera. Si ustedes se cortan una uña en este momento y la queman, van a sentir de la misma manera. Y es porque nuestro pelo, nuestras uñas, para mantener una forma un poco rígida, están usando un tipo de enlaces que son enlaces disulfuro. Esos enlaces disulfuro funcionan más o menos de esta manera, SS, y están manteniendo la forma estructural de nuestro cabello. Algunas o algunos, que aquí se respeta, pueden haber intentado en algún momento usar químicos los cuales alicen su cabello. Entonces, estos químicos, la función que tienen es reorganizar el número de enlaces disulfurosos, rompiendo algunos y haciendo el enlace un poco más abajo. ¿Qué se logra con esto? Y es que entre mayor cantidad de enlaces disulfuros tenga su cabello va a tener una forma un poco colocha. Y entre menos enlaces disulfuros tenga, su cabello va a ser totalmente liso. Entonces, estos químicos buscan disminuir la cantidad de enlaces disulfuros para alisarlo. Es algo totalmente químico. Entonces se dan cuenta de que en realidad el azufre está en grandes cantidades en nuestro cuerpo. No es poco. El fósforo, el cual nos ayuda a nuestro cerebro y a varias capacidades que él tiene. El nitrógeno es importantísimo en plantas. Ustedes saben que las plantas tienen grandes cantidades de nitrógeno e igual nosotros lo usamos de alguna manera. Y por último, el grupo CHO. El nitrógeno lo usamos mayormente en proteínas, y el grupo CHO, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, que es la base de la vida. Usted quiere saber qué es el alcohol etílico, el que toma la gente por el tema de diversión. Entonces, el alcohol etílico es un carbono, otro carbono, y esto va a estar unido a 3 hidrógenos de esta manera, y aquí va a tener un doble enlace con un oxígeno. No, es alcohol. Tiene un enlace con oxígeno, un enlace con 2 hidrógenos, y este oxígeno tiene otro enlace con otro hidrógeno. Si se dan cuenta, para formar la fórmula del alcohol etílico, lo único que tuve que hacer es combinar esas 3 moléculas. Estas 3 moléculas son las encargadas de darle forma a todos los compuestos orgánicos. Yo no recuerdo si en agronomía o en veterinaria se ve la materia de química orgánica, ni en qué año se ve, pero en el momento que ustedes vean química orgánica, esos van a ser los elementos más importantes que van a ir reaccionando. Bien. Así que nosotros vamos a hablar no solo de los elementos como tal, sino que vamos a hablar de los macroelementos. Estos son de función general minerales y elementos traza. Se pueden resumir como lo siguiente, que son minerales constituyentes esenciales de las estructuras esqueléticas como huesos y dientes. Ustedes saben que, o sea, ya lo estamos hablando. Hábleme, José. Dígame. No, perdón, me equivoqué. Bueno, nosotros ya no estamos hablando de estos que son los microelementos, sino de macroelementos, que son minerales un poco más grandes, como los que se encuentran en los huesos y los dientes, que puede ser el calcio. Estos minerales juegan, no solo estos, sino muchos otros, tienen un papel importante en presión osmótica y consecuentemente en el intercambio de agua y solutos dentro del cuerpo animal. La presión osmótica la vamos a ver más adelante, pero hay varias formas de que la célula mete y entra líquidos a ella, y eso es por medio de bombas, las cuales están en la membrana celular. Una de ellas es la bomba sodio-potasio, y tenemos otra, bueno, la sodio-potasio, tenemos otra que es la bomba de calcio, y estas son para mover muchas moléculas grandes de adentro hacia afuera de la célula.
Estos también constituyen estructuras de tejido blando, esenciales para la transmisión de impulsos nerviosos. Para las contracciones musculares se usa una bomba de calcio para poder pasar ese impulso nervioso hacia los músculos desde los nervios. Y los minerales que juegan un papel importante en el equilibrio ácido-base corporal y regulan el pH de la sangre y otros tejidos corporales. El pH es el potencial de hidrógeno, que es la cantidad de hidrógeno disuelto. También constituyen parte en muchas enzimas, vitaminas, hormonas, pigmentos y como cofactores del metabolismo, catálisis y otros activadores enzimáticos. Por ejemplo, vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Primero es el calcio, el cual es componente principal de huesos, cartílago y exoesqueleto de crustáceos, esencial para la coagulación de la sangre, estimula la liberación de tromboplastina, es el activador de varias enzimas claves, incluyendo la lipasa pancreica, que viene del páncreas, la fosfatasa ácida, la coliesterasa, la ATPasa, la succinil deshidrogenasa. Estas dos las vamos a encontrar en una cantidad de elementos, en una cantidad de reacciones que vamos a ver en el ciclo de Krebs. Además, tiene un papel en la activación enzimática y esto estimula la contracción muscular. Como les mencioné, se necesita una bomba de calcio para hacer que los músculos se estén moviendo. Regula la transmisión del impulso nervioso. Dígame. ¿Qué es activación enzimática? Ok, esto se los voy a explicar más adelante, pero dado que salió la pregunta, déjenme ver si tengo una diapositiva medio blanca. Ok. Nosotros tenemos diferentes reacciones en nuestro cuerpo. Las reacciones pasan de esta manera. Tienen un punto en el que se activan y un punto en el que se desactivan básicamente. Su potencial de acción mayor está en esta zona. Entonces, estas reacciones a veces pasan de una forma demasiado lentas a como deben de ser. Por ejemplo, cuando nosotros comemos azúcares, el azúcar naturalmente se va a disolver tarde o temprano, pero es demasiado lento y nosotros necesitamos que esa azúcar, esa glucosa, esa molécula grande de glucosa se rompa, porque esta glucosa va para pasar a otras reacciones de que son importantes para generar energía en la célula. Entonces se añade una enzima, voy a explicar esto más adelante, ahorita solo tengan la idea, que se llama glucasa. Esta glucasa rompe la molécula de glucosa de una forma más rápida que naturalmente. Entonces, lo que pasa con esta gráfica es que la enzima hizo que la reacción fuera mucho más rápida. Tenemos aquí, voy a dibujar solo de otro color para que se pueda ver mejor. Okay. Tenemos aquí en verde la reacción cómo funciona con la enzima y en rojo sin la enzima. Vean de que incluso el área de acción es mucho más alta porque se puede sacar más energía cuando se aplica una enzima. Entonces nuestro cuerpo básicamente aumenta esas velocidades de reacción. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero tomen en cuenta de que aumentar estas velocidades de reacción es vital para la producción de algunos compuestos. No solo pasa en energía, sino que pasa en muchas cuestiones. Entonces, este calcio, junto a los fosfolípidos, son importantes en la regulación de la permeabilidad de las membranas celulares y sobre la capacitación de nutrientes por célula. La captación, no es capacitación, de nutrientes por célula. Es decir, de que pueden hacer que dentro de la membrana celular algo entre o algo salga. Y esto es por medio de las bombas de calcio que les explicaba anteriormente. Es esencial para absorber vitamina B12 a partir del tracto intestinal. Ahora tenemos el fósforo, que el fósforo es importantísimo, es una de las cosas más importantes de nuestro cuerpo. Sí es material para huesos, cartílago, exoesqueleto de crustáceos, pero lo más importante es esta función
de que genera fosfolípidos, ácidos nucleicos, es decir, nuestro ADN tiene mucho fósforo, fosfoproteínas, ésteres de fosfato, energéticos, que es el ATP. Más adelante nosotros vamos a ver el ATP como la moneda energética. El ATP es el adenosíntrifosfato y este ATP se encarga de darle energía a todo el cuerpo básicamente. Es porque el fósforo es muy bueno almacenando energía química. Esa energía química nosotros la convertimos en un montón de formas diferentes de energía. Además, es importante para varias enzimas. Tiene varias, como componente, tiene varias sustancias biológicas, tiene un papel central en el metabolismo celular y energético, como les mencioné. Los fósforos inorgánicos sirven como buffer para la regulación del balance ácido-base. Buffer es una cosa que está equilibrando que un líquido sea ácido o que un líquido sea básico, en los fluidos corporales mayormente. Por ejemplo, nuestro estómago tenemos ácido. Nuestra orina mayormente debería de ser básica porque tiene una gran cantidad de sales. El buffer está haciendo que eso se nivele, por así decirlo. Luego tenemos el magnesio, que básicamente es un componente de hueso, cartílago y esqueleto de crustáceo igual que el anterior, importante en varios sistemas enzimáticos, como la cinasa, que es la enzima que cataliza la transferencia de fosfato del ATP a un azúcar o receptor. Es decir, está moviendo energía, esa cinasa. Las mutasas, que son de transfosforilación, esto no se lo voy a preguntar así de específico, pero sí puedo preguntarles algunas importancias del magnesio, por ejemplo. Etcétera, etcétera, con varias otras enzimas. Tenemos aquí la desoxirribonucleasa, que esta actúa sobre el ácido, que actúa sobre el azúcar, que es la desoxirribonasa, me parece. No, desoxirribonosa. Y esa se encuentra dentro de nuestro ADN, porque nuestro ADN es un ácido formado con un nucleótido y un azúcar, y una base nitrogenada, que esa es la que le da el carácter ácido, y por eso el ADN es ácido desoxirribonucleico. Luego es importante para la activación de enzimas, el magnesio, igual que el calcio, va a estar estimulando los músculos, la irritabilidad nerviosa, las regulaciones del balance ácido-base intracelular e importante en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Igual lo podemos encontrar si nosotros lo comemos en bananas, en aguacate, en semillas. Esto es chía. Entonces alguno lo ha probado en algún momento. Es rico. Recomendado. El sodio es el que les mencionaba, que está en la membrana celular por medio de una bomba sodio-potasio. Este es un ion que básicamente aparece en los fluidos extracelulares y constituye el 93% de los iones bases encontrados en el torrente sanguíneo. Su papel está asociado a la regulación de la presión osmótica, mantiene el balance ácido-base, ejerce un efecto en la irritabilidad muscular y tiene un papel en la absorción de carbohidratos. Y lo encontramos en la sal. La fórmula química de la sal es NaCl, que es cloruro de sodio. Vemos aquí el potasio, que esta es la bomba sodio-potasio que yo les mencionaba. No es tan arcaica como está aquí dibujada. Este potasio es un catión de fluidos extracelulares y también regula la presión osmótica y el balance ácido-base. Nosotros vamos a ver esta bomba sodio-potasio que funciona metiendo y sacando cosas de la membrana celular. De momento solo recuerden eso, no hay mayor cosa que recordar. Sí es cierto que la bomba sodio-potasio necesita que el adenosíntrifosfato venga y coloque un fosfato y ese sea el activador energético, pero lo vamos a ver a detalle más adelante. Sepan nada más
y aprendan nada más de la existencia del ion sodio-potasio, de la bomba sodio-potasio, y cómo esta solo sirve para meter y sacar cosas de la célula. Digo solo, pero en realidad es una función sumamente importante. El cloro, como lo mencionaba anteriormente, es importantísimo porque son el 65% de aniones en el plasma sanguíneo y otros fluidos extracelulares del cuerpo, mayormente en el jugo gástrico, que es ácido clorhídrico, que es hidrógeno con cloro, HCl. Es esencial para la regulación de la presión osmótica ácido-base y tiene un papel específico en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y mayormente en el pH del jugo digestivo. El cloro es un ácido sumamente fuerte y corrosivo que si a nosotros en laboratorio nos llega a caer un poco de ácido clorhídrico en la mano, puede tener la capacidad de derretir nuestro tejido de piel. El azufre, como les mencionaba, que es un componente de aminoácidos clave como melatonina, cistina, de algunas vitaminas, de algunas hormonas, y es componente esencial de la heparina, contritina, fibrina y taurina, que igual son componentes esenciales que vamos a ver más adelante. Tiene algunos procesos enzimáticos claves, como la coenzima A, el glutatión, que vamos a ver en el ciclo de Krebs, y su actividad depende de grupos sulfídricos libres. Este azufre está involucrado en la detoxificación de compuestos aromáticos dentro del cuerpo animal. Luego tenemos estos grupos de iones. En este caso, ustedes han tomado bebidas iónicas como tal, como Electrolit, Gatorade, los cuales dicen tener esta cantidad de iones que nos ayudan en realidad. Todos estos iones se llaman electrolitos y se usan para diferentes cosas como los rayos X, la radiación ionizante, pero también se usan para reponer algunos elementos que son necesarios en nuestro cuerpo. Así que nosotros tenemos estas que son las moléculas que son importantes para la vida, pero que no tienen que ver directamente. Déjenme ver algo. No tienen que ver directamente con moléculas vivas, que son los iones, que ya los vimos, las macromoléculas y las moléculas orgánicas, que las vamos a ver, pero quería centrarme primero en esto, que son algunos elementos importantes, como el sodio, calcio, potasio, cloro, yodo, hierro, magnesio, etc. El agua la vamos a ver posteriormente porque tiene una gran importancia. Ustedes saben de que la mayor parte de nuestro cuerpo está formado de agua. Me parece que el agua es lo último que vemos. Déjenme revisar. Efectivamente, el agua es lo último que vemos. Y ahora vamos a ver las moléculas orgánicas, que son los monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, y cómo estas se transforman en macromoléculas, que son los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Para las moléculas inorgánicas, vamos a ver, nosotros vamos a tener un laboratorio que tiene que ver con todas estas moléculas, así que esta es una buena introducción. Es el segundo laboratorio. No les hablé de eso. Déjenme revisar la calendarización de nosotros. Tenemos laboratorio la próxima semana que tiene que ver con el uso del microscopio. Y vamos a tener laboratorio parcial la semana que le sigue y otro laboratorio la que viene. El laboratorio de esta semana, por motivos de logística, no lo pudimos recibir. Déjenme ver. María José, dígame. ¿Y serán en línea o van a ser presencial? De momento van a ser en línea hasta que me digan lo contrario. Yo espero de que las cosas se resuelvan esta semana
y tenerles una mejor respuesta y decirles, todo es bonito, felicidad, y vamos a tener laboratorio presencial, pero la orden que se me ha dado es que sea en línea. Entonces, va a quedar dígame, José. Este laboratorio va a ser el tema del microscopio. Sí. Vamos a ver una práctica más o menos para entender cómo funciona el microscopio y algunos simuladores virtuales de cómo se utiliza. Ok. Les explico las actividades que tenemos adelante. La semana del 14 al 19 de marzo, nuestro primer laboratorio, que vamos a realizarlo el día martes. Luego, la semana del 21 al 26 de marzo, nosotros tenemos el día martes nuestro examen parcial, o déjenme ver para qué día lo puse. 23 de marzo, miércoles tenemos nuestro examen parcial. La semana del 28 al 2 de abril vamos a tener nuestro segundo laboratorio. Después la siguiente semana, déjenme ver. Ok, la siguiente semana del 4 al 9 de abril vamos a tener clase normal sin actividad. Luego es la semana de Semana Santa y posterior a la Semana Santa se entrega el informe. Miércoles 23 de marzo será nuestro examen parcial. Eso anótenlo y tengan clarísimo. ¿Solo la unidad 1 vendrá en el examen parcial? No. Va a venir todo lo que hemos visto. Posiblemente vamos a terminar esta unidad y van a venir la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. La parte de historia de la evolución, que en realidad vimos relativamente poco, el folleto que les voy a enviar ahora, que tiene que ver con el origen del hombre, y la primera unidad, que es introducción básicamente a la biología, y la unidad se llama, déjenme ver, voy a decir con el programa en mano. Viene la primera unidad, que es la ciencia y biología de su método, la segunda unidad, origen y evolución de la vida, pero solo hasta lo que vimos, porque no sé qué se hicieron mis otras diapositivas, desaparecieron misteriosamente y me quedé sin tiempo para organizar eso. Así que podría ponérselos en un folleto y que lo estudiaran. Bueno, les voy a dar dos opciones, déjenme ver. Opciones más viables para que ustedes sobrevivan. Dígame, Andrea. No, que podría repetir las fechas porque voy muy rápido. Las tienen, recuerden que todas las fechas las tienen en un documento que se llama jornalización, así que por eso no se preocupen, pero igual se las voy a decir. Les voy a ofrecer un trato para hacerles la vida un poco más fácil. Solo denme un segundo que debo revisar algo. Y dependiendo de eso, puede que les complique más o les complique menos la vida. La idea es complicárselas menos, obviamente. Déjenme ver. Ok. No, no hay forma de hacerles la vida fácil. Sí. Lo que estaba pensando era darles un folleto y demás, pero no me funciona. Vamos a terminar de ver esta unidad, que en realidad ustedes pueden ver la cantidad de diapositivas que nos faltan para que tengan una idea. Vamos por la 41 de 78. Nos quedan varias cosas que ver.
Vamos a terminar esta unidad y el examen va a venir hasta esta unidad. El examen va a ser las primeras 3 unidades. Déjenme proyectar. No, créanme, los exámenes ustedes los ven así un poco grandes, pero son sencillos, son bastante sencillos. Entonces nosotros vamos a tener hasta la 3ª unidad de la materia viva, viendo agua, viendo las vitaminas, y eso es el contenido del parcial, las primeras 3 unidades. Las fechas que mencionaba son las siguientes. Nosotros esta semana hicimos actividad de laboratorio, teníamos una actividad de laboratorio para esta semana programada. Y si ustedes ven, tenía la pista al revés. Okay. Esta actividad de laboratorio no la hicimos, ni se va a hacer. Si ustedes ven, nosotros vamos al día con las clases. Tendríamos que haber visto hasta los iones, elementos traza y macroelementos que lo que estamos viendo esta semana. La próxima semana, en lugar de este laboratorio 2, tenemos el laboratorio 1. La siguiente semana tenemos el parcial 1. Y esta semana, luego del parcial que no se tiene nada, tenemos el examen, perdón, el laboratorio 2. Aquí es donde vamos a meter el laboratorio 2 en la semana 28 de marzo al 2 de abril, así que anoten eso. Sí, son sencillos, de verdad, créanme. Fuente, yo sí digo la verdad. Así que no se preocupen, solo tienen que estudiar bien. Las cosas son, voy a intentar que sean lo más tranquilos posible para ustedes, para que puedan ir saliendo bien. Igual nosotros vamos a tener un espacio para resolver el examen y de esa manera ustedes pueden ver dónde se equivocaron, qué dudas tienen e incluso tomen en cuenta esto para todas las materias, consejo para la universidad, escuchen con atención, y es que si usted en un examen saca una nota, siempre debe de pedir revisión, porque en la revisión usted puede darse cuenta de que alguna pregunta contestó bien y yo se la puse mala. Y tengo que subirle la nota por ley. Y por ley, si usted pide revisión y en realidad yo me equivoqué y yo le puse una pregunta mala y se la puse buena, yo no puedo bajarle la nota, ni ningún docente puede bajarles la nota. Así que siempre que tengan dudas con un examen, pidan revisión del examen. Su nota no va a bajar, su nota no va a cambiar y su nota puede solo cambiar para bien y no para mal. Así que ese es consejo para la universidad, tómenlo en cuenta. Dígame, Carla. Prácticamente los laboratorios serían por el momento de forma virtual y únicamente el parcial sería presencial. ¿Es así, licenciado? Correcto. Con la cuestión del parcial presencial también estoy pendiente porque yo estoy esperando indicaciones de las autoridades de la universidad. Como saben, no tenemos un aula en el que pueda meter 85 estudiantes en el horario de nuestra clase. Entonces es lo que estoy consiguiendo y yo espero que podamos hacer presencial el parcial. Ahora, José Rafael, la guía de laboratorio la van a tener más tarde. Como les mencioné el día de ayer yo pasé ocupado toda la tarde. El día de ahora yo tengo clase por la tarde. Posterior a esa clase yo me voy a poner a subir material. Idalia en Moodle sí está solo la unidad 1. También les voy a subir las diapositivas de la unidad 2 este día. Me he atrasado un poco con eso, pero en realidad es porque igual yo estaba un poco atareado, pero con gusto sí les voy a estar subiendo las cosas. Si en caso en algún momento algo se me olvidó subirlas, siéntanse en la libertad de mandarme un correo. Aunque yo reciba como 5 correos que digan, miren, no ha subido tal cosa, yo les puedo decir, les puedo no contestar y simplemente subir las cosas o decirles, miren, yo todavía no termino esa unidad, no la voy a subir. Esto que estoy presentando está en Moodle, esta jornalización está en Moodle, así que la pueden revisar ahí sin ningún problema. Acá están todas las fechas de las actividades. Y me preguntaron algo arriba importante, y es que las personas de veterinaria se van a realizar las actividades después de Semana Santa. Va a depender mucho
de la resolución que me den, ya sea esta semana o la otra, con respecto a el caso de que si el grupo se va a dividir, si no se va a dividir. Así, por eso yo no les he asignado nada. Estoy preparando una asignación donde ponga en un lado a los de ingeniería agronómica y en otro lado a los de veterinaria con respecto a los temas de investigación. Entonces, sinceramente, no puedo darle una respuesta en este momento, pero yo sigo insistiendo a mis jefes y a la parte de autoridades de la universidad sobre qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer, porque necesito que ustedes tengan claro eso para saber si van a irse a hacer otras evaluaciones o otra cosa. Entonces, bueno, con otro docente, si él les va a querer hacer otras evaluaciones o si les dicen, bueno, que ya estamos cerca del primer parcial, mejor que se queden con usted. Por mí, ninguna de las dos cosas me molesta, todos son bienvenidos. Eso sí que voy a enviar las asignaciones igual en el recurso de esta semana. Y si les dicen que se van con otro docente, entonces el otro docente tendrá su planificación. Ustedes quedarían a merced del otro docente, pero no puedo darles mayor seguridad. Por eso no puedo tampoco unir a las personas de agronomía y veterinaria y hacer una mezcla, lastimosamente, como yo esperaba. El martes iremos a hacer el laboratorio del departamento, lo haremos virtual. Lo vamos a hacer virtual, recuerden. Bien. Déjenme ver. Dígame, María José. ¿Desde qué horas a qué hora va a estar programado el laboratorio el martes? Nuestra hora de clase. Si no mal recuerdo, es de 10 a 12 el martes. En realidad se hace más rápido, se hace en 1 hora, pero ajá. Sí, es de 10 a 12. Vamos a tener todo ese espacio para hacerlo. El día miércoles vamos a tener clase normal. Continuando con la clase, vamos a encontrar las moléculas orgánicas. Bueno, no hay más dudas, ¿verdad? No, ok. Continuando con la clase, vamos a encontrar las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se van a referir a todas aquellas moléculas que tienen un carbono como base unido con algún átomo de hidrógeno. Nosotros tenemos un carbono aquí, un carbono aquí, un carbono aquí, un carbono aquí. Aunque no esté la C del carbono, en molécula orgánica se tiende a resumir las fórmulas químicas de la siguiente manera. Como yo les mencioné antes, teníamos la fórmula química del del alcohol etílico, que es una molécula orgánica, que es COH, o sea, aquí no hay nada, perdón. Aquí hay 2 hidrógenos. Aquí hay 3 hidrógenos. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula química que es súper compleja de escribir. Química orgánica lo que hace es, nosotros asumimos que si no ponemos nada, no hay hidrógenos en ese lugar, en ese carbono. Si no ponemos el carbono, asumimos de que ese será un vértice. Entonces, para escribir esta misma fórmula en química orgánica se escribe de esta manera. Asumimos de que aquí en esta punta hay un carbono, en este vértice hay otro carbono, y que este carbono tiene un enlace con este carbono y este carbono con este oxígeno. A su vez, de que como aquí no hay nada, entonces está enlazándose con hidrógenos. Es porque todas las moléculas de carbono actúan de una manera similar. Entonces, cuando nosotros vemos acá, este vértice de aquí, sabemos de que aquí hay un carbono. Tomen en cuenta eso para cursos posteriores. Y esto complica un montón algunas cosas, porque nosotros podemos tener elementos que van a estar más o menos así. Para darse la idea. Esto es una representación gráfica, pero si ustedes le pueden poner nombre a esta cosa, y esto sería fácilmente un elemento orgánico, aunque parezca un dibujo todo raro. Porque aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay carbonos, aquí hay hidrógenos, vemos un par de oxígenos acá en forma de ojos, pero es un elemento orgánico. Así que, bueno, esto lo van a ver en química orgánica si llevan la materia. Yo sé que ingeniería agronómica lleva la materia y eso es nomenclatura orgánica. Van a tener esos monstruos extraños a los que
tener que poner nombre. Así que este término se deriva de la capacidad de los seres vivos de sintetizar y usar este tipo de moléculas, que son las moléculas orgánicas. También tenemos moléculas inorgánicas dentro de nuestro cuerpo, como el dióxido de carbono, que no tiene átomos de hidrógeno, y todas las moléculas sin carbono, como el agua y la sal, que son menos variadas y más simples que las orgánicas. Tomen en cuenta que el carbono es un átomo bastante versátil. Como les mencioné anteriormente, el carbono puede enlazarse con 4 elementos y eso se llama la tetravalencia del carbono. Y aquí tenemos eso, que se puede enlazar con 4 elementos. ¿Pero por qué se puede enlazar con 4 elementos? Porque en su fórmula atómica, el carbono, bueno, voy a hacer un modelo, este modelo atómico no es aceptado ya, sino que se usa en el modelo atómico de la nube de electrones, pero voy a hacer este modelo porque es un poco más fácil de explicar de esta forma. El carbono va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas en el núcleo y al exterior varias partículas que no nos van a interesar hasta la última capa de su nube de electrones, donde van a haber 1, 2, 3, 4 electrones. Acá tenemos protones, neutrones, y acá tenemos los electrones. Lo que más nos importa del carbono, y lo único que nos importa del carbono en este momento, es que tiene 4 electrones. Estos electrones tienen la capacidad de unirse a electrones de otros grupos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un oxígeno, bueno, un átomo de oxígeno, el átomo de oxígeno solo tiene en su última capa, en su capa más externa de electrones, va a tener solo 2 electrones orbitando. Y acá tenemos un átomo de hidrógeno que va a tener en su capa más externa 1 orbitando. ¿Qué pasa si el carbono se une al oxígeno? El carbono se puede unir con un electrón o se puede unir con 2 electrones. Y aquí ocupa todo el espacio del hidrógeno y el oxígeno, perdón, y el oxígeno ya no se puede unir a nada. Entonces viene el carbono y se puede unir acá con este hidrógeno, y suponiendo que tenemos otro hidrógeno aquí, se puede unir acá con este otro hidrógeno y formar un elemento que sería más o menos así. Entonces, el carbono tiene la versatilidad de unirse con muchas cosas. Porque, ¿qué pasa si quitamos este de aquí y este de aquí? Este oxígeno podría unirse acá y el carbono se uniría acá a otro hidrógeno. Aquí tenemos otro hidrógeno. Y tendríamos un elemento de esta manera. Esto es un alcohol. Esto es, a ver, este es un grupo metil, sería un metol. Ah, no, metano. No, metanol, perdón. Siempre se me olvida un poco el tema de la nomenclatura química. Pero quiero que vean la versatilidad que tuvo el hidrógeno para hacer esto. ¿Y qué pasa si en lugar de tener aquí esto tenemos otro oxígeno? Este oxígeno tiene dos electrones uniéndose acá a otro hidrógeno. Entonces acá lo que tendríamos sería un ácido carboxílico, el cual se expresa de la siguiente manera, que es, bueno, se escribiría así, COOH, que es el grupo de los ácidos carboxílicos. No, disculpen, esto lo dibujé mal, el ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico debería de tener 2 uniones con el oxígeno, una unión con este grupo OH, para formar el COOH, que es el ácido carboxílico, y aquí hay un hidrógeno. Y aquí ya ven de que a pesar que estamos usando casi los mismos elementos, hemos formado
un éster, un alcohol y un ácido carboxílico, solo usando carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, en todos los casos el carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. El punto es que dentro del orbital más externo solo pueden haber 8 electrones. Y esos 8 electrones se completan con 1 del carbono, 1 del hidrógeno, 1 del carbono, 1 del oxígeno, carbono, oxígeno y así. Estos 4 enlaces son enlaces de 2 electrones. Sabiendo esto, nosotros vemos la cantidad de elementos que se puede hacer. Y cada uno de estos elementos tiene funciones diferentes en nuestro cuerpo. Entonces, como dice aquí, el átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa más externa, que es lo que vemos acá, donde caben 8 electrones y por lo tanto puede unirse a 4 átomos diferentes, formando enlaces dobles o triples, porque también puede formar un enlace triple con otro carbono, que sería así, carbono, y le queda espacio para un enlace más, pongámosle un hidrógeno. Esto es un alquino, alquenos son los de 2, es un alquino de 2 y siendo un grupo etílico es un... No recuerdo en este momento. La nomenclatura química me va un poco mal, pero lo que importa es de que se está cumpliendo la tetravalencia del carbono. A ver este carbono, 1, 2, 3, 4. A ver este carbono, 1, 2, 3, 4. Es algo que siempre se va a cumplir cuando estamos viendo esto. Bien. Tiene la función de tener enlaces dobles o triples y las moléculas tienen muchos átomos de carbono, nuestras moléculas, y por lo tanto adoptan formas complejas con cadenas, ramificaciones, anillos, y básicamente esta versatilidad de poderse unir a casi cualquier cosa hace que el carbono nos dé una cantidad exagerada de diversas moléculas. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han escuchado la frase de que nosotros somos seres basados en carbono, pues es básicamente esto. Todas nuestras moléculas tienen carbono. Como les mencioné, esto que se los mencioné antes, pero se los vuelvo a poner acá, que este exoesqueleto de carbono se unen varias moléculas para hacer grupos funcionales. Les mencioné acá el grupo CHO, que es el grupo de los ácidos carboxílicos, el grupo OH, que es el de los alcoholes, y vamos a ver eso. Entonces, esos grupos funcionales van a hacer diferentes compuestos. Van a aparecer en alguna parte y nos van a decir qué es lo que están formando. Y también tienen reacciones químicas con otras moléculas de maneras diferentes cada grupo funcional. Tenemos, por ejemplo, el grupo OH, que es oxígeno e hidrógeno, esto unido obviamente a un carbono en alguna parte, que es un grupo que forma alcoholes. También forma azúcares, almidón, ácidos nucleicos, algunos ácidos y esteroides, pero mayormente lo vamos a encontrar cuando no está unido a otras moléculas como el grupo de los alcoholes. El grupo carbonilo, que forma azúcares, hormonas y vitaminas. El grupo carboxilo, que forma aminoácidos. Este es el grupo COO, y aquí puede ir un H o puede ir otra cosa. Lo vemos acá, el grupo COOH. Y este es importante porque nuestros aminoácidos, bueno, los aminoácidos se encuentran dentro de toda la célula. El grupo amino, que es lo que le da el nombre a los aminoácidos, y es básicamente nitrógeno, hidrógeno y por aquí un carbono en alguna parte. El sulfídrico, que lo tenemos acá, y es el que forma los enlaces disulfuros en algunas proteínas, bueno, en todas las proteínas, e igual importante para aminoácidos y proteínas. Nosotros pues lo tenemos en nuestro cabello y en nuestras uñas mayormente visible, pero está en todas las proteínas y hay que tomarlo en cuenta. Y el grupo fosfato,
que es P o. Tomemos en cuenta que el grupo fosfato puede hacer 5 enlaces, como vemos aquí. Este se va a encargar de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos y también de la transferencia de energía por medio del ATP. Ahora, estos grupos funcionales, que son uniones de átomos como tal, van a formar unas moléculas. Estas moléculas, llamadas monómeros, se van a unir en otras moléculas llamadas polímeros. Nosotros vamos a empezar viendo los monómeros y vamos a continuar con los polímeros. Déjenme ver la hora. Okay. Los monómeros son moléculas orgánicas pequeñas, como por ejemplo la glucosa, y estas son subunidades que cuando se unen varias unidades de glucosa van a formar el almidón. Ustedes han escuchado de que las papas tienen almidón. Es una sustancia de reserva que está en las plantas. El almidón es similar a una sustancia que se encuentra en los animales, que es el glucagón. Entonces, las plantas y los animales van a estar almacenando de manera diferente los compuestos azucarados. Entonces piensen en un trencito, esos monómeros se van a unir de esta manera y van a formar así como una línea. Entonces, estos no solamente se van a unir, sino que también se van a separar. Y cuando se unen o se separan, va a ser por acciones de hidrólisis o deshidratación. Cuando se deshidrata un compuesto, digamos que aquí tenemos estos dos elementos que tienen grupos OH, lo que pierden es un grupo OH y un hidrógeno. Y es este oxígeno de aquí el que se va a unir a este carbono, formando este compuesto y liberándose agua. Esta agua va a aparecer en muchas partes de nuestro cuerpo y es conocida como agua metabólica. También el agua puede entrar aquí y formarse una hidrólisis, donde se va a partir esto y se va a unir el agua. Muchas veces estas hidrólisis, la deshidratación puede pasar naturalmente, igual que la hidrólisis, pero necesitan de la actividad enzimática para que funcionen, que es para que se aumente la velocidad de reacción. El primero de los grupos que vamos a ver son los carbohidratos. Los carbohidratos se llaman así directamente porque están compuestos mayormente por carbono, hidrógeno y oxígeno. En una proporción 1:2:1. Esto no se cumple todo el tiempo, pero es para que se tenga la idea. Por ejemplo, si nosotros tenemos glucosa, la glucosa si cumple esta relación, tenemos carbono, oxígeno y, carbono, hidrógeno, oxígeno, 1:2:1. Es 6, 6, aquí es 2, H12. Es C6H12 o 6, la fórmula química de la glucosa, que la tenemos representada aquí. Pueden tomarse la molestia, si gustan, de contar cada átomo de estos dibujos, pero más o menos tenemos lo mismo. Es lo mismo la glucosa, bueno, la alfa de glucosa, la alfa de manosa y la alfa de galactosa tienen la misma composición química, pero van a ser isómeros debido a que tienen otra orientación o tienen otro grupo de manera diferente. Esto no es que lo vamos a evaluar, sino que para que tengan conocimiento de que a pesar de tener la misma forma química, puede cambiar algo en la simetría o en la geometría de la molécula y eso va a hacer que cambie sus propiedades por completo. Estos carbohidratos son azúcares simples, se disuelven en agua o son polímeros de azúcar, o bien en polímeros como el almidón, se unen. Y si un carbohidrato se compone de una sola molécula de azúcar, se llama monosacárido, como la glucosa. Si se enlazan dos monosacáridos, forman un disacárido, que significa dos azúcares. Entonces, un polímero de monosacáridos, es decir, muchos azúcares unidos, van a ser un polisacárido. Memoricen estos términos porque se les van a preguntar qué es un monosacárido, qué es un disacárido y qué es un polisacárido. Monosacáridos, una molécula; disacárido es dos moléculas de azúcar y muchas moléculas de azúcar es un polisacárido. Hay muchos azúcares en nuestro cuerpo y en la naturaleza.
Y estas pueden servir de diferentes formas, como en este caso que los carbohidratos son para almacenamiento de energía en forma de almidón, como el que podemos encontrar en el pan. Pero también hay carbohidratos estructurales como la celulosa. Les mencioné anteriormente de que las plantas no necesitan esqueleto porque cada una de sus células tiene una cubierta de celulosa bastante dura. Entonces la celulosa ayuda a que la madera se mantenga esa dureza. En organismos vivos, la glucosa es lo más importante básicamente y es la subunidad de muchos otros polisacáridos. La glucosa tiene esta fórmula química que ya se la vengo diciendo desde hace rato, de C6H12O6, y muchos la sintetizan como otras cosas, como por ejemplo, esta aparece en las frutas, la fructosa, que es la unión entre una glucosa, es un disacárido, la fructosa, no recuerdo de momento qué azúcares son los que se unen, pero es un disacárido, la galactosa, etcétera, y otros monosacáridos comunes e importantes que son la ribosa y la desoxirribosa, que estos están en el ADN en el caso de la desoxirribosa y en el ARN en el caso de la ribosa, que son azúcares con 5 carbonos. Por eso el ADN es ácido desoxirribo, escuchen bien, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribo, y ese desoxirribo lo recibe por la desoxirribosa, que es el azúcar que tiene, mientras que el ARN es ácido ribonucleico, que ese ribo lo recibe directamente de la ribosa. Bueno, me equivoqué en esto, disculpen, que la fructosa en realidad sí es un monosacárido. Este disacárido es la sacarosa, que nosotros vamos a encontrar en la mayor parte de especies vegetales y que después nosotros transformamos en azúcar común. Entonces los disacáridos se componen en células para liberar su energía química. Se descomponen dentro de la célula donde liberan su energía química. Nuestro cuerpo, bueno, la mayor parte, todas las células están hechas para poder tomar glucosa de algún lugar. Eso lo vamos a explicar posteriormente cuando veamos el ciclo de Krebs y todas las cuestiones que tienen que ver con la parte fisiológica. Y esa glucosa tiene un alto contenido energético cuando empieza a romperse. Y esto es que significa de que se va a usar en diferentes actividades celulares y se va a hacer una síntesis por medio de la deshidratación para formar disacáridos o polisacáridos y de esta manera almacenar esa energía. En las plantas se almacena la energía, básicamente. Nosotros comemos esas plantas y la planta puede tener fructosa o sacarosa en este caso, que nos sirve a nosotros de energía. Entonces, estos disacáridos se dividen en subunidades de monosacáridos mediante hidrólisis. Hidrólisis es que nosotros metamos aquí agua y vamos a tener de este lado OH y de este lado OH. Bien, quiero ver cuánto me falta para terminar por lo menos los carbohidratos el día de hoy. O no sé si lo... Déjenme ver. Me falta largo rato. No, me falta una diapositiva. Sí, aguanta. Ok. Como les mencioné antes, las plantas almacenan de una forma energía estos carbohidratos de forma diferente a los animales. Las plantas lo almacenan en almidón y los animales en glucógeno. Recuerden estos dos términos porque yo se los voy a preguntar en el examen. ¿En qué almacenan las plantas los carbohidratos? Y ustedes van a decir almidón. ¿En qué almacenan los animales los carbohidratos? Glucógeno. Básicamente estos son polímeros bastante grandes de glucosa. Y el almidón mayormente se encuentra en raíces, semillas. En el caso, si comemos una galleta que tiene bastante almidón, esto es porque estaba dentro de las semillas de trigo y tiene cadenas ramificadas de hasta 500.000 de subunidades de glucosa. En cambio, el glucógeno
se encuentra mayormente en el hígado y en el músculo de los animales, incluyendo de los seres humanos. Es decir, que si usted come carne, ese músculo, porque la carne es músculo, es tejido muscular, o si usted come hígado, bueno, si son sus gustos, usted está absorbiendo azúcares, los cuales están en forma de glucógeno. Es lo mismo casi que si usted comiera una fruta. No es que el azúcar va a hacer que sepa dulce, porque nosotros vamos a asociar en nuestra cabeza, el azúcar es dulce, pero no todo tiene que ver con el azúcar dulce. Hay polímeros, polisacáridos, que están como unidades, materiales estructurales que son importantísimos, como por ejemplo la glucosa. Nosotros vemos aquí una pared. Este es un tronco de madera. Esta es la célula vegetal, y entre célula, esta es una célula, esta es otra célula, entre célula y célula vamos a ver unas cosas, estructuras así un poco gruesas, que es la pared celular, y cuando la vemos más de cerca nos damos cuenta de que son líneas bastante rígidas. Estas líneas son estas fibras que vemos de celulosa, y esta celulosa está hecha, esta fibra de celulosa, de haces de moléculas de celulosa unidas por medio de puentes de hidrógeno, los cuales explicaremos luego, y son cadenas larguísimas de celulosa una tras otra. Entonces, esta agrupación celular de miles de millones de átomos es lo que le da la resistencia y rigidez a las plantas. Recuerden, las plantas son las que tienen celulosa. Voy a hablar de otra pared celular que no tiene celulosa, sino otro compuesto, y usted, bueno, es otro punto que voy a preguntar en el examen. Anoten las cosas que digo que les pregunto en los exámenes, porque de verdad se las pregunto. Y es la quitina. La quitina es un polisacárido que tiene un grupo funcional nitrogenado agregado. La quitina se encuentra en dos lugares: en la pared celular de los hongos no son plantas, tomen en cuenta, y también en el exoesqueleto de artrópodos. Entonces, tenemos esos dos polisacáridos estructurales que tienen que diferenciar bien. Tienen que saber qué es quitina y qué es celulosa. Ok, nosotros nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Yo sé que todavía nos hacen falta 20 minutos, pero necesito saber si hay preguntas, y después de eso nosotros terminamos la clase en ese momento. Así que, ¿hay preguntas? Dígame, José. Buenos días, licenciado. Uh-huh. Digo que la quitina se encontraba en dos lugares, vea. Sí. En la pared. Ajá. En la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de artrópodos. Bien. ¿Solo esa era su duda? Sí, gracias, licenciado. Perfecto. Alma, me parece que levantó la mano. Sí, la celulosa dijo que está en las plantas o en los animales. La celulosa está en la pared celular de las células vegetales, o sea, de las plantas. No vayan a confundir eso. ¿Otra pregunta? Dígame, Karen. Yo he notado que algunos árboles o algunas plantas son más duras que otras. Quiere decir que las que no son tan duras tienen menos celulosa. Todas tienen una gran cantidad de celulosa. Sin embargo, los árboles que son duros, por ejemplo, no es lo mismo que usted intente masticar hojas de jocote a que si usted intente masticar el tronco de una ceiba. Y sus dientes lo van a percibir diferente, y es porque se están asociando no solo no solo van a haber fibras de celulosa, sino que van a haber fibras de otras proteínas, como es el caso de la lignina, o en otros casos se están usando otras proteínas las cuales mantienen una mayor estructura, pero mayormente la rigidez de las plantas las da la celulosa, aunque hay árboles y plantas o órganos de la planta que van a estar funcionando con otras proteínas. Eso es algo que voy a explicar más adelante.
Pero ustedes en este caso solo tienen que recordar que la celulosa está en la pared celular de las plantas. ¿Otra pregunta? Bien. José, dígame. Esas son claves para el examen, ¿verdad? Por supuesto, son cosas que yo les voy a preguntar. Ustedes vayan tomando nota. Como les digo, yo durante la clase sí voy a darles varias pistas y decirles recuerden esto exactamente, o directamente les digo esto lo voy a preguntar en el examen, así que anótenlo y revisen sus notas posteriormente. Bien, si no hay más preguntas, nosotros vamos a quedar hasta acá. Nos vamos a ver hasta el día martes. Esténse pendientes de... un segundo, ok. Esténse pendientes de la sección de avisos dentro del aula virtual, porque en esa sección de avisos yo puedo estar poniendo lo que se... Sí, o sea, yo voy a poner algo el viernes. Piénsenlo así directamente. Posiblemente el viernes yo ponga avisos que tengan que ver con las cosas que hemos platicado que se están resolviendo, o posiblemente directamente yo ponga un aviso de no hay ninguna novedad, no me han dado respuesta. Pero revisen, a más tardar el viernes, yo les estoy dando una idea de qué es lo que me han dicho. Nosotros nos vemos. Dígame, Karen. Y respecto al trabajo de investigación, ¿cuándo va a formar los grupos para ir trabajando? Lo sigo formando. Lo que se me ha complicado en realidad es que ya los tenía hechos y que tuve que deshacerlos porque ya no tenía que unirlos a todos con la mezcla que yo esperaba, sino que tengo que poner a la gente de agronomía por un lado y a la gente de veterinaria por otro. Entonces, como le menciono, yo he estado ocupado estos días, pero este día, luego de salir de mi clase en la tarde, estoy libre y voy a poder trabajar en eso, así que supongo que entre ahora y mañana ustedes están recibiendo eso en el aula virtual, esa organización. Sí, voy a mandarles el material de microscopio, voy a mandarles la segunda unidad, tanto la unidad en PDF como el folleto que les había prometido, y la organización de los grupos, que es lo que tenemos pendiente entre ahora y mañana. Así que con eso terminamos nuestra clase de este día. Nos vemos el día martes. Recuerden que vamos a tener laboratorio virtual. Revisen la guía. Si tienen dudas sobre la guía, ustedes me pueden escribir un correo sin ningún problema. Hasta acá quedamos y tengan un buen día. Gracias, Wally.